Sesión ordinaria, Asamblea Nacional Constituyente conmemora el 23 de enero de 1958. Anuncio, primero Justicia acudirá a proceso de validación de tarjeta de la unidad. Rechazó para las Fuerzas Armadas las sanciones de la Unión Europea. Representan un acto de injerencismo. A beneficio del país, diputado Jorge Millán resaltó que sanciones no afectan a los venezolanos. Movilización. Fuerzas revolucionarias marchan en conmemoración del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez. Aprueban retiro. Panamá y otros 7 países salen de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. Primera presentación. Deportivo Táchira empató en Ecuador en arranque de la Libertadores. Nominaciones. Los premios de la Academia anunciaron las 24 candidaturas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos. Les saludamos en nombre del equipo, retornando de sus vacaciones, Milagro Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La Fuerza Armada Nacional rechazó las sanciones impuestas por la Unión Europea contra funcionarios del país. Mediante un comunicado, la institución militar calificó estas sanciones como otro deplorable acto de injerencismo. En el documento, la FAM califica como vergonzoso y contradictorio que se esgrima como intención de estas arbitrarias y unilaterales acciones el querer incentivar la negociación entre gobierno y oposición en República Dominicana. Reiteran además su incondicional e irrestricto apoyo a los esfuerzos del Ejecutivo Nacional para avanzar en el diálogo, sin imposiciones de ninguna naturaleza por parte de potencias extranjeras, respetando al mismo tiempo las instituciones del Estado legalmente constituidas y el legítimo e irrenunciable derecho a solucionar de manera pacífica los asuntos internos de la nación. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Jorge Millán, aseveró que las sanciones aprobadas por la Unión Europea contra 7 altos funcionarios de Venezuela son para hacerle ver al gobierno nacional que no está actuando en beneficio del país. Destacó que la medida es individual, por lo que no afecta a los venezolanos. Unos pocos no pueden tener al país sometido a la situación en la cual se encuentra. Entonces, ellos deben reflexionar y no solo reflexionar por lo que están generando en Venezuela, sino por el repudio que están obteniendo a nivel internacional. Y yo creo que eso es parte de lo que la comunidad internacional está tratando de hacerles ver, que comprendan que no es posible en el mundo de hoy funcionar como ellos están actuando. Millán aseguró que eligiendo un candidato en primaria se garantizaría la unión de los venezolanos que quieren cambio de cara a las elecciones presidenciales. Las primarias serían el elemento donde serían los ciudadanos quienes definirían quién es su candidato, por lo cual estaría blindado en todos los sentidos. Ahora bien, el gobierno podría, y tal vez lo esté pensando, adelantar las elecciones para evitar que nos dé tiempo las primarias. Pero el que se salga de ese acuerdo que represente a la mayoría de los venezolanos, va a quedar en el hueso, va a quedar minimizado. Así quienes intenten colaborar con el gobierno en la división de la unidad, el país lo va a notar y va a ser castigado a la hora de recibir apoyos electorales. El parlamentario considera que el 23 de enero es una fecha para reflexionar sobre el país que quieren los venezolanos. A su juicio, el pueblo debe ejercer sus derechos. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, aseveró que las sanciones aprobadas por la Unión Europea contra 7 altos funcionarios del gobierno venezolano son un ataque al proceso de negociación que se realiza en República Dominicana. No tenemos que solidarizarnos con estos patriotas, sino expresarles nuestro orgullo por la defensa acérrima que han hecho de la paz y de la vida republicana en Venezuela. Nos referimos al ministro Néstor Luis Reverol, al general en jefe Gustavo González López, a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Locena, sancionada porque hace elecciones en Venezuela, sancionada porque dudo que haya un país del mundo que haya realizado entre los meses de julio y diciembre 3 procesos electorales. Rodríguez acusó a la Comunidad Europea de cumplir las órdenes del gobierno de Estados Unidos que a su juicio pretende evitar que se realicen elecciones en Venezuela.
La élite que gobierna la Unión Europea obedeció sumisamente los designios que le diera la administración de Donald Trump de agredir la patria venezolana y de atacar la mesa de diálogo en República Dominicana. Vayan preparando más sanciones porque lo que viene son más elecciones, más democracia, más consulta y ejercicio pleno por parte de todo el pueblo venezolano de su derecho. Por más que nos sancionen, por más que nos agredan, por más que nos bloqueen, vamos a continuar expresando nuestro derecho a ser libres, a ser soberanos, a ser demócratas y a hacer respetar esta Constitución. Según el ministro Jorge Rodríguez, la delegación opositora que participa en la mesa de negociación se negó a firmar un acuerdo en República Dominicana porque recibió instrucciones del gobierno estadounidense. El Departamento de Política Exterior de Canadá respaldó las sanciones que formalizó la Unión Europea este lunes contra 7 funcionarios del Estado venezolano. El gobierno canadiense afirmó a través de Twitter que la comunidad internacional no tolerará lo que denominaron abusos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, los representantes políticos canadienses también señalaron que apoyan la defensa de la democracia y los derechos humanos en la nación. Simpatizantes del oficialismo marchan este martes en Caracas en conmemoración de los 60 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. La movilización, que partió a las 10 de la mañana de la Plaza Morelos frente a la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNARTE, en Bellas Artes, tiene contemplado llegar a la Plaza Oliari en el silencio en el centro de Caracas, donde se realizará un acto popular con la participación de distintos voceros políticos. El secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, anunció que ese partido acudirá el 27 y 28 de enero al proceso de validación de la tarjeta de la Unidad Democrática. Ángel López nos amplía los detalles. Buenas tardes, Ángel. Muchísimas gracias por el contacto informativo. El diputado Tomás Guanipa aseguró en rueda de prensa desde Primera Justicia que convocarán a toda la militancia, estructura y ciudadanos que deseen renovar y validar esta tarjeta para la jornada del próximo fin de semana. Y por eso, este sábado, nosotros el 27 y 28 de enero vamos a unirnos para salir a la calle a validar la tarjeta que más votos ha tenido en la historia de Venezuela, que es la tarjeta que nos une a todos, la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo hacemos sabiendo que este partido no va a estar ilegalizado, porque seguirá actuando en todas las calles de Venezuela, porque seguiremos usando nuestros símbolos de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos. Además, el diputado Guanipa adelantó que para este miércoles, en un acto convocado por la Mesa de la Unidad Democrática, anunciarán cuál va a ser el mecanismo de escogencia del candidato unitario para estas presidenciales de 2018. Seguimos con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Ángel. En Guatemala, el ex candidato presidencial Manuel Valdizón, detenido el pasado fin de semana en la ciudad de Miami, recibió al menos $3.6 millones de la constructora brasileña Odebrecht. Así lo indicó la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, de acuerdo con la primera fase de la investigación. La titular del Ministerio Público indicó que tiene conocimiento de 3 entregas de $1.2 millones cada una y anunció que esperarán hasta el próximo miércoles para ofrecer una rueda de prensa y dar más detalles. Igualmente, Aldana agregó que hasta el momento han encontrado 9 personas que intervinieron en el caso, de las cuales se han solicitado 4 capturas. El gobierno de Colombia aseguró estar preparado para enfrentar cualquier interferencia externa en las próximas elecciones a realizarse en ese país. Así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos luego de las advertencias del subsecretario de Defensa de Barack Obama, Fran Mora, quien dijo que Rusia tendría en la mira el proceso electoral colombiano. De mando unificado para robustecer las medidas preventivas y enfrentar cualquier amenaza de seguridad digital durante las elecciones del 2018. Según el exfuncionario estadounidense, el propósito de Moscú no es apoyar a un candidato específico, sino crear incertidumbre y debilitar la democracia en países que tienen relaciones importantes con Estados Unidos. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, continúa la alerta. Volcán filipino intensifica su actividad al registrarse potente erupción. Los detalles en tan solo minutos.
Continuamos. La Asamblea Nacional Constituyente realiza sesión ordinaria en el Palacio Federal Legislativo. Escuchemos al constituyente Diosdado nuestro Cabello. presidente ha venido insistiendo en la convocatoria de un gran diálogo nacional, un diálogo que incluya a todos los venezolanos y las venezolanas. A esa oposición que se ha incluido. Desde el mismo momento que ganó la presidencia de la República, los invitó al Palacio de Miraflores. Cada invitación al Palacio de Miraflores o a reuniones era respondida con más agresiones. Más de 400 llamados ha hecho el presidente constitucional Nicolás Maduro al diálogo. ¿Para qué? Para trabajar por la paz de este país, para llegar a un acuerdo mínimo de convivencia. Un acuerdo mínimo de convivencia. Desafortunadamente esa oposición tiene otra agenda y sus jefes le imponen una agenda de obligatorio cumplimiento para ellos seguir financiándolo. ¿Quiénes son sus jefes? Nosotros no estamos luchando con los fascistas de aquí. Nosotros estamos luchando contra el imperialismo rapaz, un imperialismo que cree en su supremacía, que es extremadamente racista, que persigue, que se ensaña, que comete agresiones contra los pueblos bajo los argumentos más absurdos. Y Venezuela no ha escapado de eso. Venezuela es hoy, como nos lo dijo nuestro comandante, vanguardia. Vanguardia. Las miradas del mundo están puestas sobre Venezuela. Hemos aguantado y hemos resistido y nosotros tenemos que convertirnos los venezolanos y las venezolanas y este hermoso proceso en ejemplo para los pueblos del mundo que nos observan en el día de hoy. Y nos observan desde todas partes del mundo, inclusive desde los centros imperiales, como la posibilidad de un mundo distinto, un mundo que no esté supeditado a los caprichos o a las decisiones que tomen los imperialistas. Esta semana, un nuevo capítulo, sanciones, aplicaron sanciones a Venezuela, y debo decirlo de esa manera porque no se trata de sanciones contra ninguna persona en particular, sino sanciones contra la patria, tratar de cercar a Venezuela. ¿Quiénes? Bueno, naciones cargadas de una altísima inmoralidad, naciones que acompañaron a los genocidas que destruyeron Irak y causaron más de 1 millón de muertes. Recordemos a Aznar decir que él tenía pruebas contundentes de las armas de destrucción masivas en Irak y luego decir cualquiera puede equivocarse. Recordemos, 1 millón de personas. O la destrucción de Libia, ¿en qué está convertido Libia ahora? Destrucción de Siria y los ataques contra Siria y contra cualquier pueblo del mundo. Panamá, aquí mismo, Guatemala, África la tienen destrozada. Son ellos, esa comunidad europea, son los responsables de lo que ocurre en el Mediterráneo. Ayer mismo, 57 personas en un barco fueron interceptadas en alta mar y son devueltos. No hay opción. Ellos van a hablar de derechos humanos. Ellos van a sancionar a Venezuela por derechos humanos. Entonces caen en el plano de, no sé si el término es adecuado desde el punto de vista diplomático, pero desde el punto de vista constituyente sí, en la ridiculez. En la ridiculez. De sancionar, por ejemplo, para que vean que no es contra una persona en particular, sancionar a nuestra querida y admirada Tibisay Lucena por convocar a elecciones. Bueno, una sanción de ese tipo debe llenarnos de mucha satisfacción por la causa y de dónde proviene y las causas y qué la originó. No hay otra cosa sino la subordinación absoluta de la Comunidad Europea a los designios del imperialismo. En pleno diálogo, proceso de diálogo, se trasladó a España el señor Tomás Chanón y declaró inclusive que iba a pedir sanciones contra Venezuela, en pleno proceso de diálogo. ¿En verdad quieren dialogar? No lo quieren. ¿Nosotros nos vamos a desistir de seguir llamando al diálogo? No, porque nosotros quisiéramos un debate para discutir
con ellos. Ellos no quieren discutir, ellos quieren acabar con el régimen, como dicen ellos, con la revolución, que nosotros capitulemos, que nosotros nos rindamos, que le demos espacio para que Venezuela sea gobernada por uno de ellos o por una de ellos. Tan fácil que es ganar elecciones, ¿verdad? ¿Cuántas elecciones ha habido aquí? 24. ¿Cuántas? 24. Facilito ganar elecciones. Nosotros acudimos siempre a la sabiduría popular, a que sea el pueblo el que decida. Aquí en Venezuela no decide el imperialismo norteamericano. Aquí en Venezuela no decide la Unión Europea. Aquí en Venezuela decide el pueblo. El pueblo. Y estamos aquí reunidos en esta Asamblea Nacional Constituyente como ejercicio supremo de ese poder del pueblo. Poder constituyente original. Y por eso atendemos el llamado a esta Asamblea Nacional y quisiera leer este decreto y hacerle una propuesta a esta Asamblea Nacional Constituyente para ser elevada. Una propuesta que tiene mucho que ver con nuestra patria, con nuestro amor por esta patria. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y organización de los órganos del poder público, con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público. Considerando que poderes imperiales y poderes fácticos al margen de la ley internacional han desatado una campaña sistemática de odio contra el pueblo venezolano, mediante agresiones a su economía, linchamientos mediáticos contra la venezolanidad y guerras psicológicas para amedrar la identidad nacional y generar zozobra. Considerando que los Estados Unidos de América y la Unión Europea han impuesto ilegítimas e ilícitas sanciones coercitivas y unilaterales violatorias del derecho internacional con miras a procurar un cambio de gobierno y modelo de desarrollo en Venezuela, afectando la progresiva evolución del Estado de Derechos Humanos, de inclusión, justicia e igualdad. Considerando que la oposición venezolana se retiró de la mesa, de la mesa de diálogo, alegando excusas fútiles, desatendiendo más de 400 llamados del jefe de Estado y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a un diálogo franco y productivo con la finalidad de alcanzar un acuerdo para la convivencia pacífica y democrática en nuestra patria, contando con facilitadores con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, el expresidente del Reino de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y cancilleres de distintos países. Considerando que la oposición venezolana, atendiendo un guión de factura extranjera para justificar y facilitar la intervención extranjera, ha boicoteado los mecanismos democráticos, constitucionales y electorales para dirimir las divergencias político-ideológicas, pretendiendo imponer a través de la violencia un neocoloniaje vergonzoso. Considerando el alto compromiso del pueblo venezolano con los valores y principios de la República Bolivariana de Venezuela, de la paz, la democracia, la independencia y la soberanía nacional, demostrado con su masiva y creciente participación en los últimos procesos electorales realizados en el país y convocados por la Asamblea Nacional Constituyente en defensa de la tranquilidad y el beneficio del pueblo venezolano. Considerando, invocando el espíritu democrático y libertario de la Unión Cívico-Militar que hace 60 años se alzó contra una sangrienta dictadura, considerando que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y los demás procesos electorales realizados desde su instalación ha permitido afianzar la paz, la convivencia y la tranquilidad pública, por lo que resulta necesario continuar avanzando en la consolidación de procesos democráticos que permitan dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica,
particularmente a través de las elecciones. Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Aclarar el alcance de este artículo primero. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Por supuesto, corresponde al Poder Electoral fijar la fecha correspondiente, de acuerdo pues a las capacidades, pero además de acuerdo al cumplimiento de este decreto, valga el término, de obligatorio cumplimiento por todos los poderes, según esta Constitución. Segundo, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice lo conducente a los efectos de este decreto constituyente. Dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 23 días del mes de enero de 2018, año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta; Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta; Elvis Eduardo Amoroso, segundo vicepresidente; Fidel Ernesto Vázquez, secretario; Carolis Pérez González, subsecretaria. Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones. Elecciones, aquí no gobierna ningún imperio. No van a venir a darnos lecciones a nosotros o a decirnos qué es lo que debemos hacer, que lo decida nuestro pueblo. Este pueblo tiene todo el derecho de decidir su destino. Nosotros respetamos al resto de los países y exigimos pleno respeto a las decisiones que tomemos nosotros. Y hoy, desde este espacio 23 de enero, desde este espacio, digo, de tiempo, ¿no?, que nos recuerda una de las luchas a que obligó el 23 de enero del año 58 que un grupo de jóvenes venezolanos se fueran a las guerrillas porque no encontraron otro lugar donde exponer sus ideas, porque eran masacrados. Nosotros estamos proponiendo elecciones. Y hago un llamado desde aquí a las fuerzas revolucionarias, a las verdaderas fuerzas revolucionarias, a las de Chávez, a las del comandante Hugo Chávez, a las que reconocieron el liderazgo del comandante Chávez desde un principio. A los que reconocieron la jefatura y el timón de mando dirigido por el comandante Hugo Chávez, a mantenernos en unidad absoluta de la fuerza revolucionaria. Nosotros
el espíritu unitario, la fuerza unitaria del comandante Hugo Chávez y de aquel 8 de diciembre, cuando nos dio una orden: unidad, lucha, batalla y victoria. Pero también nos dijo el comandante Chávez, si algo me ocurre, elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. Lo dijo el presidente Hugo Chávez. Vamos de aquí. Nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria. Nosotros tendremos un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana, con un proyecto de patria. Pleno y absoluto, como la luna llena. No tengamos duda, ese es el camino. Si Nicolás Maduro hubiese negociado con la derecha, ni le pararan a Venezuela. Si estuviese arrodillado al imperialismo norteamericano, ni nos vieran. Vamos en el camino correcto. Si nos atacan es porque vamos al camino correcto y vamos a vencer. Y vamos a vencer unidos, como una sola fuerza. Ahora, no vamos a tener problemas con nuestro candidato, perdónenme que diga esto aquí, pero no vamos a tener problemas. Vamos a asambleas, trabajadores, estudiantes, mujeres, el partido, Gran Polo Patriótico. Vamos a la calle y que sea una fuerza unitaria, la fuerza de la revolución bolivariana para continuar el legado del comandante Hugo Chávez. No habrá más traiciones a nuestro pueblo. No habrá más traiciones a nuestro pueblo. Habrá unidad revolucionaria, habrá patria y habrá revolución por muchos años, por mucho tiempo, con Chávez y en Chávez. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva la patria! Someto a consideración de este pleno, no, perdón, yo no, aquí no hay intervenciones, pero someto esto no solo a consideración de esta Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros somos voceros de ese pueblo, que de aquí tenemos que salir para la calle a hablar con el pueblo. Porque este pueblo tiene que salir a luchar por una patria digna, a no arrodillarnos al imperio nunca, no rendirnos, persistir, resistir. La línea justa es... Y de aquí nos vamos, al terminar la sesión, junto a nuestro pueblo, como se fue Fabricio Ojeda, como se fueron en los años 60, a luchar por la patria buena. Muchas gracias, camarada. Continuamos con más información. El presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, expresó este lunes que su país hará todos los esfuerzos para ayudar a Venezuela a superar la situación en la que se encuentra. Yo siento un compromiso muy especial con Venezuela y creo que todos los países demócratas de América Latina tenemos que hacer que ese compromiso especial no solamente se refleje en palabras, sino que en ayuda eficaz para que Venezuela supere esta dramática crisis. Piñera indicó que durante su próximo mandato fortalecerá la participación de su nación en todos los organismos que permitan colaborar con Venezuela. La Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente discutió el anteproyecto de ley de los consejos productivos que tienen como objetivo atacar la denominada guerra económica. Oliver Rodríguez nos cuenta más. El presidente de esta comisión, Francisco Torrealba, explicó que con esta ley también se busca elevar los niveles de producción en el país. Le dará potestad para tener mecanismos de auditoría y de control eficientes y efectivos a la clase obrera venezolana, para evitar que lo que aquí se produzca se lo lleven por vía del contrabando de extracción y para evitar también que lo que aquí se produzca luego no se sabe a dónde va a parar. Bueno, aquí habrá también en esta ley contenido suficiente para hacerle seguimiento hasta el consumidor final que permita combatir la locura especulativa de la cual hemos sido víctimas durante estos últimos días y que ha sin duda
generado una destrucción del poder adquisitivo del salario, el mismo salario que constantemente ha venido incrementando el presidente obrero, el presidente pueblo Nicolás Maduro Moros, y que nosotros, junto con el presidente Maduro, junto con el gobierno revolucionario, socialista y chavista, vamos a salir a defender con instrumentos como este. Torrealba también detalló que este instrumento legal pasará a un proceso de consulta. Y esta semana, en paralelo con la consulta que se hace del Plan de la Patria 2019-2025, vamos a consultar la ley de los CPT en las fábricas, pero también en los territorios. Esta Asamblea Nacional Constituyente, como lo sabe el país y lo sabe el mundo, está conformada por hombres y mujeres de todos los municipios del país, así que las asambleas de base constituyente, que son el organismo de consulta de la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, también va a tener conocimiento del texto de este anteproyecto de ley. El constituyente Francisco Torrealba, en nombre de la clase obrera del país, también expresó su respaldo al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Informó que la Central Bolivariana de Trabajadores aprobó por unanimidad el rechazo al juicio que pretende inhabilitar su candidatura presidencial en el vecino país. Adelantó que en las próximas horas enviarán una comisión a Porto Alegre para expresar este sentir. En la Casa Amarilla, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Gracias, Oliver. La Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO, señala que las denuncias por marcas de precio han aumentado exponencialmente durante los últimos 3 meses. Diana Martínez nos trae el reporte. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. La asociación señaló que en lo que va de 2018 las denuncias más frecuentes radican en el desabastecimiento, la atención del sector salud y la cobertura de las pólizas de seguro, así como también la falta de efectivo en las calles. Hay que tener muy claro que en Venezuela hay una ola de inflación acompañada de especulación. Hay una ola especulativa, precisamente fundamentada en la inflación. Como hay inflación y como el Banco Central de Venezuela no dicta los índices de inflación, el consumidor está como desarmado, no tiene cómo enfrentarse a un comerciante que aumenta los precios de una manera importante y abrupta porque no tienes un índice de referencia. El Banco Central de Venezuela tiene que retomar esa función que por ley es una obligación y tiene que volver a dictar los índices de inflación, porque esto otorga al consumidor un mecanismo de defensa. Agregaron que confían en el rol de fiscalización que tiene el Estado para retomar el equilibrio ante esta distorsión económica. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. El ministro de Transporte, Carlos Osorio, informó que mientras se realizan los trabajos de mantenimiento en el túnel Boquerón 2 de la autopista Caracas-La Guaira, los vehículos de carga pesada deberán transitar por la carretera vieja. Osorio informó que se realizará el desmontaje del techo raso, trabajo que concluirá la noche de este viernes 26 de enero. Asimismo, aseguró que en la carretera vieja Caracas-La Guaira habrá funcionarios de seguridad vial acompañados por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana para resguardar la seguridad de los conductores. El encargado de Asuntos Electorales de la Unidad Democrática, Vicente Bello, indicó que unos 2 millones de electores están fuera del registro electoral. Recordó que el CNE no ha cumplido con la inscripción de nuevos votantes, el cual debe ser permanente y no ha estado disponible en gran parte del país desde hace varios meses. Explicó que muchos votantes permanecen fuera del registro electoral, al igual que otros electores regulares que se encuentran en el exterior, que no han logrado regularizar su situación por el cierre de algunos consulados. Respecto a la renovación de los partidos, insistió que es un proceso ilegal, que a su juicio no ha sido discutido por el ente comicial, ya que el mismo se encontraba de vacaciones cuando la constituyente ordenó repetir la validación de partidos. El presidente del Frente Müller Rojas, Juan Simosa, exhortó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a responder con reciprocidad a las sanciones de la Unión Europea. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles. Buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Juan Simosa hizo referencia a algunos funcionarios de países que él considera que no son amigos de Venezuela, que igualmente deben ser investigados y sometidos a sanción, tal cual como se ha hecho con algunos funcionarios del gobierno venezolano. Podemos ver cómo Europa trata de sancionar a funcionarios dignos, a funcionarios patriotas que todos los días luchan por sacar a Venezuela de donde han tratado de meterlo la derecha internacional y la derecha venezolana. Proponemos que así como algunos países de Europa han sancionado a Venezuela, nuestro gobierno también comience a sancionar a esos países o a funcionarios de algunos países que se han convertido
en los brazos ejecutores de la guerra económica contra nuestra patria. También Juan Simosa hizo referencia a la situación de Venezuela con Colombia. Dijo que el gobierno venezolano debe hacer una revisión de lo que significan las relaciones con el vecino país, en virtud de que, según Juan Simosa, es responsable de muchos de los males desde el punto de vista económico y de la falta de alimentos que han venido enfrentando los venezolanos en los últimos años. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Bueno, Milagros, vamos a hacer una breve pausa. Así es, al regreso venimos con más información. Quédense allí. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo, lo hacemos en la Unión Europea. Y es que aprobó sacar a Panamá y a otros 7 países de su lista negra de paraísos fiscales. Una decisión que consideran justificada tras analizar los cambios que han prometido abordar. El país centroamericano, junto con Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez, pasarán a la denominada lista gris. Esto es ya en la que hay 47 países que han mostrado propósito de enmienda. En Estados Unidos, el Centro Geológico del país canceló la alerta de tsunami emitida hace unas horas tras un terremoto de magnitud 7.9 grados registrado en la isla de Kodiak, en Alaska. Las autoridades además revisaron la cifra de la magnitud del temblor, que habría sido originalmente establecida en 8.2 grados. El fuerte sismo también habría motivado una alerta de tsunami para la costa canadiense del Pacífico. En Japón, 2 personas murieron y centenares resultaron heridas tras una erupción volcánica y fuertes nevadas registradas en las últimas horas. Una de las víctimas es un militar de 49 años quien murió tras la erupción y una avalancha casi simultánea en una estación de esquí de Gunma, al norte de Tokio. El mayor temporal de nieve en los últimos 4 años también ha generado caos en el transporte en la capital. En Indonesia, al menos 8 personas resultaron heridas por un terremoto de magnitud 6 que sacudió la isla de Java, la más poblada del archipiélago. Los lesionados, 6 de ellos de gravedad, son estudiantes que fueron golpeados por el desplome de un tejado. Cientos de hogares resultaron dañados por el temblor que se sintió en Jakarta, donde hubo escenas de pánico y desalojos de edificios. En Filipinas, el volcán Mayón intensificó su actividad al entrar de nuevo en erupción. El volcán expulsó gases y cenizas a 5.000 metros de altura, siendo la erupción una de las más violentas desde el pasado 13 de enero. El número de evacuados supera los 37.000 ante la amenaza de explosiones más potentes. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, afirmó estar trabajando para acudir al Parlamento regional y consideró que poder regresar sin ningún riesgo a España sería el primer paso para una restauración democrática. Desde Dinamarca también informó que se reunirá pronto con el presidente del Parlamento, Roger Torrent. En Estados Unidos, el gobierno suspendió docenas de leyes y normas ambientales para construir en el estado de Nuevo México un tramo de muro en la frontera con México. La medida serviría para sustituir la actual valla por un tipo de muro en un sector de 32 kilómetros alrededor del puente internacional Santa Teresa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emplazó a demócratas y republicanos a negociar para abordar el futuro de los 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como soñadores. Así lo indicó en Twitter luego de que los dos partidos pactaran reabrir la administración tras 69 horas de cierre parcial por falta de fondos. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, firmaron una declaración conjunta sobre el diálogo estratégico en política exterior y se comprometieron a reforzar la cooperación bilateral. La primera visita de Macri a Rusia, los mandatarios buscan impulsar sus relaciones y fortalecer los vínculos comerciales. En Israel, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, terminó este martes su gira por Medio Oriente con una breve pero simbólica visita al Muro de los Lamentos. Durante su visita oficial, Pence defendió la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, indicando que es la mejor manifestación de su compromiso con el país. En breve volvemos, hacemos ahora una pausa. Lanzamiento.
María Carey está en la búsqueda de su té. Los detalles con Carielis Cuadros. Su té. Por este año 2017, el equipo de Si te apuras, ¿qué ganas? Culminó el ciclo Charlas sobre Salud Sexual y Reproductiva y Plan de Vida, que desde hace 3 años dicta a los jóvenes venezolanos a lo largo del país. Tengo que agradecer desde ProSalud y en lo personal a la Organización Cisneros por habernos dado la oportunidad de cubrir todo el ciclo de charlas que estuvieron pautados en esta campaña. Fue una experiencia muy nutritiva, cada grupo es un grupo distinto, pero hay una necesidad común, que es saber más acerca de su salud sexual, de su salud reproductiva y la prevención de embarazos en adolescentes y además de infecciones de transmisión sexual. La salud sexual y reproductiva es un derecho de todos. El placer es importante en nuestras vidas, pero la responsabilidad lo es aún más. Para nosotros es fundamental que tomes el control de tu vida y además, porque si te apuras... Amigas y amigos, iniciamos los deportes con fútbol porque este lunes arrancó la Copa Conmebol Libertadores 2018 y el Deportivo Táchira sacó un empate a 1 de su visita al Macará de Ecuador por la primera ronda de la competición continental. Elvis Pata adelantó al elenco ecuatoriano al minuto 17, mientras que Edgar Pérez Greco, con un disparo de primera desde el borde del área chica, le dio el empate al carrusel aurinegro. La vuelta se jugará este viernes en el Polideportivo Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Cruzamos el Atlántico y nos vamos a Italia, donde la Juventus de Turín no le pierde el paso al Napoli en la lucha por el liderato de la Serie A. Victoria por la mínima diferencia de la Vecchia Signora ante el Genoa en Turín. Douglas Costa anotó el tanto bianconero al minuto 16. Resbalón sin mayor daño colateral del Liverpool ante el colista de la Premier League. Victoria del Swansea City por la mínima diferencia. Alfie Mason anotó por los Cisnes que intentan salir del foso, mientras que el Liverpool está ahora a 3 puntos del tercer lugar en poder del Chelsea. Polémica en Australia. Rafael Nadal se retiró en cuartos de final tras el segundo game del quinto set por una lesión en su pierna derecha. Pero lo verdaderamente llamativo es la eufórica celebración del croata Marin Cilic en el medio de la cancha y a puño cerrado tras el abandono del Manacorí, que ha levantado un mar de críticas en las redes sociales. El resultado final: 3-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 2-0. Bien, amigos, al regreso venimos con más información. Quédense con nosotros. No se parten, ya volvemos. La campaña Él por Ella regresa con nuevos mensajes, contando con el apoyo de talentosos actores que forman parte de la nueva producción dramática de Venevisión, Para Verte Mejor, quienes alzaron su voz promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades y la eliminación de los estereotipos entre hombres y mujeres. Bueno, agradecido de formar parte y ser un eco fundamental de estos valores que estamos impartiendo a la sociedad. Siento que es importante que tomemos conciencia del respeto que merecen las mujeres en el mundo. No hay perdón ni justificación para agredir a ninguna mujer. Respetemos el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La campaña no termina y empieza aquí. Eso termina y empieza aplicándolo en la calle o generando conciencia en la calle. Los derechos humanos son iguales para hombres y mujeres. Llegó el momento de Él por Ella. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con los nominados a los premios Oscar 2018.
Este martes, la Academia anunció la lista de nominados a las candidaturas. La película La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro, lidera con 13 nominaciones, entre ellas Mejor Film, Dirección, Guión Original y Actriz Protagonista. Esta historia de amor ya obtuvo el León de Oro en el pasado Festival de Venecia, donde se estrenó y para muchos se trata de una obra maestra. Dunkerque ocupa el segundo lugar con 8 postulaciones. Esta es la primera vez que Christopher Nolan tendrá la opción de ganar el Oscar como Mejor Director. Asimismo, 3 anuncios en las afueras, triunfadora de los Globos de Oro, cuenta con 7 nominaciones y su protagonista, Frances McDormand, es la principal favorita para el Oscar como Mejor Actriz. La 90ª edición de los Premios de Hollywood se celebrará el próximo 26 de febrero. Y Bill Cosby volvió a hacer teatro tras enfrentar un juicio en su contra. Este lunes el comediante se presentó en un evento homenaje al baterista y jazzista Tony Williams. Cosby ofreció un monólogo humorístico, como lo hizo durante 5 décadas de teatro. Recordemos que las numerosas acusaciones por supuesto acoso sexual en contra de Cosby lo mantuvieron fuera de la escena al menos mientras duró el juicio, y aunque el actor logró salir airoso de las demandas porque el jurado nunca llegó a un consenso, productores y patrocinantes cancelaron sus actuaciones. Durante su aparición, los presentes lo apoyaron sin ninguna interrupción. Sin embargo, esta actuación recibió numerosas críticas en las redes sociales, también dirigidas a quienes pagaron dinero por ir a verle. Por los momentos, no se sabe si Bill Cosby continuará actuando. Lo que sí es seguro es que un nuevo juicio comenzará el 2 de abril, presidido por el mismo juez, pero con un nuevo jurado. Seguimos con Mariah Carey, ya que ella presentará su propia línea de infusiones calientes. La cantante tiene cierta afición por los té, por lo que quiere compartir sus gustos lanzando su propia línea de infusiones calientes y expandirse en el mundo de los negocios. Mariah está inspirada trabajando en el lanzamiento de sus propios productos y así lo compartió por sus redes sociales con una foto en la que escribió que estaba en búsqueda del té. Se pudo conocer que esta idea surgió después del percance que tuvo en víspera de Año Nuevo cuando se encontraba en Nueva York y pidió que le llevaran un té caliente mientras transcurría el evento anual, pero no había. Ella se volvió viral por este altercado y decidió que no volvería a pasar. Según los medios internacionales, los productos estarán disponibles muy pronto. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos muy buenas tardes. Feliz tarde.